Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y el horario en donde me estén mirando, me estén escuchando. Pónganme un numerito en el chat, un 1, un 2, un 3, a ver si se me escucha bien, si tengo que bajar un poquito la música. Buenísimo. La música, ¿cómo está? Un poquito más bajo. Bárbaro. Joya. Muy bien. Excelente. Ahí estamos. Listo. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Todo bien? Bárbaro. Buenísimo. Muy bien, chicos, chicas, chiques, bienvenidos a todos. En esta presentación vamos a charlar sobre hábitos. Espero que te agrade este tema y que sobre todo te resulte útil, aplicable y por lo tanto que logres cambiar tus actos y por lo tanto tus resultados. Vamos a empezar. Te cuento que vamos a dividir la presentación en dos partecitas. La primera parte voy a estar exponiendo un poquito el tema. Para aquellos que hayan visto el primer episodio de mi podcast, en medida, bueno, agradecerles y agradecerles también que estén acá. Les cuento que este es el mismo tema que pusimos en el primer podcast. Ahora la idea era acercárselos en un ambiente un poquito más privado a toda la gente de Zárate Trading y bueno, obviamente también abierto al público. El tema es igual, pero como dije, lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte voy a presentar y en la segunda parte vamos a hacer preguntas y respuestas, ¿sí? Vamos a sacarnos algunas dudas y vamos a charlar sobre todo lo que tenga que ver con hábitos. Ahí estamos, ahí lo bajé un poquitito para que pedían que bajemos la música. Ahí estamos. Bien, ¿qué podés conseguir con esta información? Entre varias de las cosas que puedes conseguir, yo anoté algunos puntitos acá. Administrar tus horarios con eficiencia, perseverancia en el estudio, constancia en cuidar tu salud, foco al realizar tus actividades de interés y en general lograr aquello que te propongas disfrutando del proceso, que es parte importante de las cosas que nos proponemos y de las cosas que hacemos, ¿no? ¿Cómo sé esto? Te preguntarás. Bueno, más adelante te lo voy a contar. Pero antes que nada, felicitaciones a todos, chicos, chicas, chiques, a todos por estar acá buscando aprender, buscando crecer, sumar cosas constructivas para tu vida y a tu forma de ser. Ese es el primer paso y uno de los más importantes en la construcción de hábitos. Llegaste hasta acá atravesando todas las dificultades del día y te regalas este momento de vos para vos, así que felicitaciones por estar acá. Bien. Te hago un breve resumen de mi persona, algunas cositas que he estudiado, que he aprendido y que me han dado varias de las herramientas que no solo aplico, sino algunas de las que vamos a estar hablando acá. Soy técnico superior en musculación, preparador físico deportivo, técnico en levantamiento olímpico, técnico en lucha olímpica, practicante de artes marciales, entrenador de CrossFit, ex propietario de boxes de CrossFit. Con la cuarentena, debido a distintas dificultades, tomé la decisión de cerrar. No es que tuve que cerrar por la cuarentena, pero sí tomé la decisión de cerrar. Soy profesor nacional de educación física y estudiante de ingeniería.
Y estas cositas, bueno, me han dado varias herramientas, como dije, para poder eh, traerte hoy acá. Bueno, comencemos. Chicos, todo el mundo habla de cambiar hábitos, ¿sí? Pero ¿qué son? Una de las cosas que a mí me gusta mucho al momento de enseñar, de exponer un tema o de explayarnos, es definir el tema, ¿sí? Antes de ponerse a hablar de algo. O sea, si no tenemos algo definido y bien enmarcado, ¿sí? No podemos hablar de eso. Entonces, ¿qué es un hábito? Son conductas aprendidas que se repiten de modo sistemático y que se activan en contextos que se asocian a su desempeño, con poca o ninguna acción consciente. Esto básicamente significa, como resumidamente dice en la pantalla, que ante una señal se desata una rutina con el fin de obtener una recompensa. La recompensa es el placer o la motivación última que nos mueve a realizar dicha acción, ¿sí? Un punto importante a tener en cuenta es que estas estructuras no se destruyen. Hay que entender que estas estructuras son básicamente, como dijimos en la filmina anterior, que son aprendidas. Cuando algo se aprende, el cerebro lo que hace es generar una red neuronal, es decir, una conexión de muchas neuronas que hacen a ese aprendizaje. Entonces, esa red neuronal no se puede destruir. Por ejemplo, si yo tengo un mal hábito, y quiero sacarlo, quiero cambiar ese hábito, yo no puedo destruir esa red neuronal. Entonces, justamente, estas estructuras no se destruyen, pero sí se pueden rediseñar, es decir, yo puedo reaprender, ¿sí? Entonces, por ende, es mejor enfocarse en reemplazar los malos hábitos por buenos hábitos, que intentar eliminar los malos para luego crear los buenos. Algunos puntos claves, y que son los que vamos a estar desarrollando, son la mentalidad, el compromiso social, el entorno y las relaciones, los sistemas, y de eso tenemos para hablar mucho, las estructuras que vienen derivadas de los sistemas, la recompensa, que como hablamos, ¿sí?, es el último eslabón del hábito, y como filosofía, ¿sí?, voy a exponer un poquito el método o puntualmente la filosofía Kaizen, ¿sí? Bien, entonces el punto de mentalidad, yo acá me hice un apuntecito para que podamos explayarnos. El punto de mentalidad es básicamente encarnar las actitudes de la persona que quiero ser. Cuando decimos encarnar las actitudes, me estoy refiriendo a que primero tengo que lograr ganar en mi cabeza, en la idea que tengo de conseguir un nuevo hábito o de conseguir un nuevo objetivo, ¿sí?, independientemente de lo que me plantee, pero tengo que tener en mi cabeza esa perspectiva, esa intención, esas ganas, ese foco de lograr aquello que supuestamente quiero lograr. ¿Y por qué digo esas ganas, ese foco, esa energía? Porque normalmente lo que suele pasar es que me propongo un objetivo, me propongo un cambio de hábito, un cambio de vida, si cambiar para este año, fin de año quiero lograr determinada cuestión, ¿sí? Empezar a ir al gimnasio, dejar de fumar, dejar de tomar, ponerme a hacer dieta, hacer un viaje, ahorrar, independientemente de lo que me proponga. En este caso vamos a hablar puntualmente de hábitos. Pero la realidad es que ni me lo creo yo. O sea, me lo propongo porque, bueno, viste, en año nuevo todos nos proponemos cosas, yo no quiero ser menos, entonces, bueno, me motivo con la oleada de positividad de año nuevo, como que año nuevo, vida nueva, y lo único que cambia es el día. Yo sigo siendo la misma persona. Entonces, justamente en lo que nos tenemos que enfocar principalmente es en adquirir la mentalidad que esa persona que tiene los hábitos que yo quiero tener, tiene. Entonces voy a decir, bueno, pero si yo no tengo ese pensamiento, bueno, justamente lo que tenés que cultivar primero es el pensamiento. O sea, no hay nada que venga desde el exterior que te transforme. Siempre la transformación o el cambio va a venir desde adentro. Entonces, cultivar primero un pensamiento y una mentalidad que te generen las actitudes de la persona en la que te querés convertir, va a ser la semilla, ¿sí?, de todo lo que va a venir después. Entonces, si yo pienso en ser una persona saludable, lo que tengo que cultivar primero
es el pensamiento que tiene una persona saludable. Entonces, si por ejemplo yo tengo hábitos como fumar, como beber alcohol, como acostarme tarde, como no hacer actividad física, todo eso va a traer aparejado o asociado un pensamiento que me va a condicionar mi actitud, ¿sí? Me va a enmarcar mi actitud. Entonces lo que yo primero tengo que empezar por hacer es justamente cambiar esos pensamientos que me van a cambiar esas actitudes. Si yo tengo asociado que hacer actividad física es doloroso, es extenuante, es cansador, ¿sí? Jamás voy a lograr ser una persona físicamente activa. O sea, no van a encontrar ninguna persona que sea físicamente activa. Y digo físicamente activa para no decir deportista, ¿sí? Porque entre una persona que es físicamente activa y un deportista hay muchas diferencias que no tienen nada que ver una con la otra, ¿sí? Ser deportista es ser un profesional en un deporte, y ser una persona físicamente activa tiene una gama de posibilidades muy grandes, ¿sí? Que pueden o no tener que ver con una competencia, sea amateur o profesional. Entonces, para ser una persona físicamente activa, perdón, eh, esa gente, la gente que es físicamente activa, no va a tener una connotación negativa de la actividad física, si no, no serían físicamente activos, ¿se entiende? Entonces yo tengo que primero empezar por modificar los pensamientos y las creencias que yo tengo acerca de esa actitud que quiero lograr tener para luego cambiar el hábito, ¿sí? Recuerden que vamos a hacer dos partes, dijimos. En una voy a presentar y en otra vamos a charlar un poco, a sacar dudas, preguntas y respuestas. Así que si cada uno de estos ítems te van generando alguna duda, anotalas, ¿sí? Anotalas, así después las podemos charlar. Bien, compromiso social. ¿Qué quiero decir con compromiso social? Cuando digo compromiso social, a lo que me refiero es al compromiso que vos tomás con personas, con gente. Un ejemplo de esto podría ser, quiero comenzar el gimnasio, ¿sí? Soy una persona que no tiene como regularidad ir al gimnasio, o que directamente soy sedentario, que no suelo ir al gimnasio. Y lo que voy a hacer esta vez es, bueno, me voy a ir a anotar al gimnasio y le voy a ir a contar a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos mis vecinos, a todos mis compañeros de la escuela, de la facultad, del trabajo, que voy a empezar a ir al gimnasio. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr esto? Que todos estén preguntándome, ¿y arrancaste el gimnasio? ¿Y empezaste el gimnasio? Entonces, a donde sea que vayas, va a haber alguien preguntándote, ¿empezaste el gimnasio? Entonces, si vos no empezaste el gimnasio el lunes, como dijiste que lo ibas a empezar, lo más probable es que te empieces a sentir culpable y que empieces a sentir presión. En este caso, como yo escribí ahí, es adquirir presión positiva en la dirección propuesta. Presión positiva en la dirección propuesta es justamente que te empujen a ir hacia el lugar al que vos querés ir, pero que muy probablemente, como vos todavía no tenías ese hábito, te cueste. Entonces, si tu familia te pregunta si empezaste el gimnasio, si tus amigos te preguntan si empezaste el gimnasio, tus compañeros del trabajo te preguntan si empezaste el gimnasio, muy probablemente vos te empieces a sentir más presionado a ir hacia el gimnasio, ¿sí? Entonces son tips que cuando uno los comenta parecen muy tontos, muy básicos, muy sencillos, muy fáciles, pero si fueran tan sencillos, tan fáciles, tan básicos, todo el mundo los aplicaría y todo el mundo tendría resultados, ¿sí? Generalmente, en este punto, por ejemplo, algo que no suele hacerse es justamente comentarlo, porque a veces por vergüenza, o a veces justamente porque inconscientemente yo sé que no quiero tener esa presión positiva y lo evito, ¿se entiende? Entonces, utilizar esto a favor es un arma muy fuerte, ¿sí? Entorno y relaciones, ¿sí? Rodearme de las personas adecuadas y apoyarlos para recibir su apoyo. Básicamente, seguimos, por ejemplo, con este tema, el del gimnasio. Con generar un entorno y una relación, lo que yo buscaría en este caso es, cuando comience el gimnasio, acercarme a un grupo de personas que sean de ir regularmente al gimnasio, o sea, que sean lo opuesto a mí, es decir, que ellos ya tengan el hábito de ir y que sean amantes de ir al gimnasio. Entonces, de esa manera, si yo genero una relación con ellos, es mucho más probable que ellos me justamente traigan medio de los pelos al gimnasio, ¿sí?
Si yo empiezo a hablarme y me empiezo a juntar con ellos, seguramente si un día falto al gimnasio me van a mandar un mensaje, che, ¿por qué no viniste? Che, te paso a buscar, ¿sí? Y cuando digo de apoyarlos para recibir su apoyo, es básicamente eh, qué puede necesitar, por ejemplo, una persona que va al gimnasio de alguien que no va al gimnasio. ¿En qué lo podría llegar a ayudar yo? Para que yo justamente luego me vea ayudado por ellos. Es básicamente las relaciones humanas, chicos, ¿sí? O sea, dar para recibir. ¿Estamos? Entonces, apoyar al otro para recibir su apoyo. En el caso de un grupo, justamente, lo que yo voy a tratar de hacer es justamente de rodearme de aquellas personas que tienen los hábitos que yo quiero tener. Porque de esa manera, directa o indirectamente, me voy a ver influenciado en aquello en lo que yo quiero lograr. En este caso, lograr el hábito de empezar a ir al gimnasio, ¿sí? Y de continuar, lo que es lo importante, porque ahí es donde se genera el hábito. Sistemas. Y acá podemos hablar mucho, porque la ingeniería en la que yo estudio es ingeniería en sistemas, pero vamos a hacerlo lo más resumido posible para no agobiar. Analizar, diseñar, construir y controlar estructuras que condicionen mi comportamiento en aquello en lo que yo quiero lograr. En este caso, el hábito de ir al gimnasio, ¿sí? Entonces, cuando digo analizar, diseñar, construir y controlar, es por ahí, quizás son palabras un poquito técnicas, pero cuando digo analizar, por ejemplo, sería cuáles son los gimnasios que están más cerca de mi casa, ¿sí? No tendría mucho sentido que yo busque un gimnasio que está en la otra punta de la ciudad, porque es mucho más probable que yo falte. Porque si un día, por ejemplo, llego cansado del trabajo y no quiero caminar hasta allá, es mucho más probable que falte. Si ese día yo voy en auto normalmente y ese día el auto no me funciona, es mucho más probable que falle. Si yo tengo el gimnasio a la vuelta de mi casa, es mucho menos probable que falle, porque tengo que caminar una sola cuadra. Entonces, en analizar entrarían todas las variables. Si yo soy una persona que está muy ajustada con su dinero y no puede pagar una cuota de un gimnasio, bueno, tendré que empezar a buscar gimnasios que estén cerca y gimnasios que estén dentro de la cuota que yo puedo pagar. Quizás no encuentro un gimnasio, pero quizás puedo encontrar un entrenador que entrena un grupo de personas en la plaza. ¿Se entiende? Entonces tengo que empezar a ver todas las variables y poner todas las variables en juego, ¿sí? Diseñar, básicamente, es tomar la decisión de aquello que voy a hacer, ¿sí? Es armarme mi esquema de, por ejemplo, horarios de la semana. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, en este caso, siguiendo con el ejemplo del gimnasio, ¿no? ¿En qué momento de la semana me queda mejor a mí ir al gimnasio, ir a entrenar? Y ojo, estoy diciendo el gimnasio, pero podría ser salir a correr con un grupo de amigos, podría ser ir a jugar al fútbol con un grupo de amigos, ¿sí? Pero el fútbol de una vez por semana, los sábados, no cuenta, ¿sí? Para los amantes del fútbol de los sábados, post asado, ese no cuenta, ¿sí? Cuenta el de lunes a viernes. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Diseñarme mis días, diseñarme mis horarios, diseñarme con quién voy a empezar esa actividad. Construirlo es básicamente empezar a hacerlo y empezar a ver en qué puedo ir ajustando, ¿sí? Y eso se relaciona con el siguiente punto, con controlar las estructuras. El qué puedo ir ajustando son las variables, ¿sí? La cantidad de días que voy, la cantidad de tiempo en el que estoy, la gente con la que estoy yendo, ¿sí? Si de pronto yo arme un grupo, pero de ese grupo yo veo que no muchos están interesados en continuar, bueno, a ver, tengo que conseguir un nuevo grupo de gente para empezar para continuar la actividad, porque de pronto yo me vi empujado al principio por 3 o 4 personas que iban conmigo y después dejaron. Pero que dejen ellos no significa que yo tenga que dejar. Lo que tendría que hacer es, bueno, ver con qué otras personas puedo continuar yendo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder, ¿sí?, armarnos nuestro sistemita y que yo me vea más justamente acercado a lo que quiero lograr. Y esto de las estructuras tiene mucho que ver en cuanto a un punto muy importante que no me lo anoté acá, pero que está adentro, es la mejora por la vía negativa. Es decir, mejorar por la vía negativa es básicamente acercarme a lo que yo quiero lograr sacando cosas del medio, no agregando, ¿sí?
Es decir, ¿qué cosas a mí me impiden lograr el hábito que yo quiero? ¿Sí? Entonces ahí es un poco como lo que dije al principio de buscar un gimnasio que no me quede tan lejos y demás, pero ahora es al revés. No es aquello que me conviene, es aquello que no me conviene. Entonces, por ejemplo, si estoy tratando de ir al gimnasio y tengo una mala influencia que me dice, che, vamos a tomar cerveza, che, vamos a fumar, che, no vayas a entrenar, vamos al bar. Bueno, no digo que sea un mal amigo, pero quizás para el fin de que vos te pongas en forma, no es la persona adecuada. Entonces, dentro del contexto, ponerme en forma no es la persona adecuada con la que me tengo que juntar. No estoy diciendo que tenés que romper la amistad, estoy diciendo que no es la persona adecuada para este contexto. Entonces, yo no voy a tratar de convencer a esta persona en que forme parte de mi grupo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo más probable es que yo me vea arrastrado hacia lo que él quiere hacer. Es por dar un ejemplo, ¿sí? No estoy diciendo que esto pase así al 100%. De hecho, sería muy óptimo que acompañes a tu amigo, el que fuma, el que toma, el que sale de joda, a ir al gimnasio, ¿sí? En realidad eso puede ser una presión positiva para él. Pero, ¿qué pasa si vos querés armar un grupo para ir al gimnasio con 5 amigos que son de ir de joda? Y es mucho más probable que vos seas el sexto que va de joda, ¿sí? Ahora, vos lo que tendrías que lograr para que tu amigo cambie los hábitos es juntar 5 personas y que él sea el único que tiene hábitos malos. Es decir, lo que estábamos hablando hoy, entorno y relaciones. Ustedes serían un entorno y una relación positiva para él, ¿sí? Recompensa, bueno, lo que hablamos hoy, estímulo, rutina y recompensa, ¿sí? O señal, rutina y recompensa. La recompensa siempre la vamos a usar a nuestro favor, ¿sí? Premiándonos o regalándonos algo que a nosotros nos guste o que nos haga sentir bien, ¿sí? Siempre tiene que tener una connotación positiva la recompensa, porque por eso se llama recompensa, que es básicamente, como me nota acá, es tener un premio cada vez que me apego al plan. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy puntual, que lo hice conmigo mismo. Soy una persona que odiaba lavar los platos. Yo creo que muy en el fondo lo sigo odiando. Es algo, no sé por qué, pero no me gusta, me molesta. Puedo hacer cualquier tarea de la casa, pero lavar los platos es algo que me molesta muchísimo. Entonces, como todo aquello que te enoja es algo que evidentemente tenés que mejorar, yo dije, bueno, ¿cómo hago para que me guste lavar los platos? O por lo menos, aunque no me guste lavarlos, que los lave igual y que se me haga una rutina que no tenga que estar ni pensándola ni refunfuñando cada vez que lo tengo que hacer. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es dejarme todos los platos juntos en la bacha, ¿sí? Todo junto, todo lo que haya que lavar, todo junto. Cosa de que yo no pueda ni cargar agua para el mate, ¿sí? Entonces, condiciono la estructura. Ya voy a tener que mover los platos para poder cargar el agua al mate, ¿sí? Lo voy a hacer a la mañana, cosa de que yo me levanto y una de las primeras cosas que hago es prepararme el mate antes de ponerme a hacer mis tareas, entonces me voy a ver obligado a sacar eso de ahí. Y por otro lado, al hacerlo en la mañana, yo, por ejemplo, una de las cosas que hago a la mañana es prepararme mi buen desayuno, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a usar el desayuno como una recompensa para poder hacer todo esto. Esa era una estrategia. La otra estrategia es a la tarde, cuando yo vuelvo a entrenar, es más o menos la misma situación. Antes de prepararme la comida y bajar las luces, prenderme una velita y ponerme a leer antes de comer, que es una de las cosas que yo suelo hacer, y es como mi momento preferido del día. Entonces digo, bueno, voy a usar mi momento preferido del día como una recompensa para esto. Entonces empecé a hacer eso, ¿sí? Y de esa manera, hoy ya ni siquiera tengo que hacer eso, porque la realidad es que los platos están limpios casi todo el tiempo, entonces tengo de por sí pocas cosas para lavar. Por ahí suena muy graciosa la situación, y vos puedas estar pensando, che, pero yo quiero empezar el gimnasio, y la verdad que es algo que vengo intentando hace mucho tiempo, y me cuesta muchísimo realmente, y vos me lo comparás con lavar los platos. Bueno, es que hoy te lo comparo con eso porque esa cosa tan chiquitita que quizás para vos no te cuesta, a mí me costaba mucho. Y en su momento a mí también me costó, por ejemplo, comenzar a entrenar, ¿sí? Y pongo siempre el ejemplo de entrenamiento porque es el ejemplo que más sencillo tengo por una cuestión de que fue a lo que me dediqué durante 9 años, y acá te respondo la pregunta de
¿Por qué te puedo enseñar esto? Que nos quedó colgado y que te dije que te iba a contestar más tarde. Porque en los casi 9 años que trabajé en gimnasios y en clubes y con equipos deportivos, y con deportistas individuales, y con personas que querían bajar de peso, gente que quería dejar adicciones y demás, eh, habrán pasado, la verdad que no quiero mentir, no voy a decir un número para no mentir, pero pasó mucha gente. Yo trabajé en la ciudad de Zárate y en la ciudad de Campana, trabajé en otras ciudades también, pero principalmente en Zárate y en Campana. Pasó mucha gente por ahí y he visto de todo: gente que quería bajar de peso, gente que quería ganar masa muscular, gente que quería llegar en forma al verano en un mes, gente que quería dejar de fumar, gente que quería dejar de tomar, gente que quería dejar drogas, gente que quería ponerse en forma porque se tenía que casar y quería ponerse un traje que le quede bien, o el vestido de novias. He visto muchas cosas y he trabajado con mucha gente, y eso me dio la ventaja quizás sobre el que simplemente lee, de llevar a la práctica todo este conocimiento teórico. Y es muy aplicable con prácticamente cualquier hábito. Yo la verdad que de la gente con la que he trabajado y que se ha puesto como objetivo conseguir un hábito, en este caso de entrenamiento, por ejemplo, la gente que se lo ha propuesto y que ha seguido 2 o 3 simples pasos de todas las cosas que se pueden hacer, lo logran, y lo logran en mucho menos tiempo de lo que creen. Normalmente se habla que un hábito se forma en 3 semanas, y la realidad es que para formar un hábito en 3 semanas tenés que ser una persona bastante perseverante, ¿sí? Y bastante cabeza dura. Y ahora te voy a dar algunos ejemplos. Y bueno, vamos con lo último, así podemos ir cerrando esta parte y podemos empezar a charlar un poquito entre todos. La filosofía Kaizen, que es básicamente, te lo resumo, ser un 1% mejor cada día. La filosofía Kaizen es una filosofía, un método de gestión incluso que se aplica en las empresas. Quizás si acá hay gente que trabaja en empresas que tengan línea de montaje, por ejemplo, seguramente deben haber escuchado el Kaizen, que es el Kobetsu Kaizen, que es la mejora continua enfocada. Bueno, la filosofía Kaizen se puede aplicar para cualquier cosa. En este caso, Kaizen es una palabra japonesa, la inventaron por supuesto los japoneses, y la aplicaron después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Japón había quedado completamente devastada por la guerra después de las 2 bombas atómicas, y lo empezaron a aplicar en su método de gestión de prácticamente todo lo que hacían. Y era básicamente enfocarse en ser un poquito mejor que el día anterior. Y simplemente guiarse por una pregunta: ¿qué puedo mejorar? Simplemente esa pregunta aplicada todos los días de forma metódica y sistemática. Sistemas, de nuevo, ¿sí? Aplicada de forma metódica y sistemática. ¿Qué puedo mejorar? Esa simple pregunta te puede empujar muy adelante en cualquier cosa que quieras lograr, en cualquier contexto, ¿sí? Siempre y cuando vos lo sostengas. Entonces, normalmente las personas, cuando se proponen algo, sobreestiman lo que se puede hacer en el corto plazo, pero subestiman lo que se puede hacer en el mediano o en el largo. ¿Qué significa esto? Te lo repito. Sobreestiman lo que se puede hacer en el corto plazo. Ejemplo: en un mes me voy a poner en forma. Hace 30 años que no entreno. Desde que nací hasta ahora no entreno, pero en un mes yo me pongo en forma para ir a Villa Gesell con los pibes. Yo creo que si en 30 años no te pusiste en forma, no te vas a poner en forma en un mes. Seguramente puedas adquirir el hábito y te puedas poner en forma. Eso te lo afirmo, porque yo he visto transformaciones que son tremendas simplemente por enfocarse. Pero en un mes, seamos sinceros, en un mes ni siquiera lograste el hábito. Pero se subestima lo que se puede hacer en el mediano o en el largo plazo. ¿Qué significa eso? Que es básicamente, en un mes, como no lo consigo, dejo. Dejo porque creo que como no lo conseguí en un mes, tampoco lo voy a conseguir en un año. Y eso es mentira. Esa es la mayor mentira. Yo te puedo asegurar que si vos dedicás un poquito de esfuerzo todos los días, un poquito de esfuerzo todos los días, en un año sos una persona distinta.
completamente distinta. En un año vos podés lograr conseguir entre 4 y 6 hábitos completamente distintos a los que vos tenés hoy. Y vos decís, entre 4 y 6 es poco, muy poco. Es que el tema es que no se necesitan muchos hábitos para ser una persona completamente distinta. Vos con cambiar un solo hábito, la alimentación, sos una persona distinta. Empezás a pensar distinto, te sentís distinto, tu nivel de energía es distinto, solamente cambiando el hábito de la alimentación, uno solo. Eso yo te lo puedo asegurar. Decir que querés cambiar 6 hábitos de acá a fin de año, que te parezca poco, yo te puedo asegurar que es mucho. Imagínate esto, cambias tu alimentación, cambias tu actividad física, supongamos que no haces, empezás a hacer, empezás a leer un libro cada 2 meses, ni siquiera seamos exigentes de leer uno por mes, uno cada 2 meses. Para el que lee, bueno, uno por mes. Si sos de leer uno por mes, bueno, le agregamos algún podcast diario. Si sos de leer y de tomar podcast diario, empezá una carrera. Tenemos alimentación, entrenamiento, estudio, trabajo. Estoy seguro que la mayoría de la gente no está conforme con el trabajo que tiene. ¿Estás conforme con el trabajo que tenés? Perfecto. Proponete subir de puesto. Ahí ya tenés otro hábito. Y quinto, no se me ocurre ninguno. A ver si ustedes me quieren decir alguno. Pero los leo en el chat mientras me tomo el matecito. Bueno, no tienen ganas de hablar, chicos. Seguimos. Mejorar hábito, mejorar tus habilidades blandas, 100%. LP, no, Leonel. Ah, Leo, ¿cómo anda? Leo, mejorar tus habilidades blandas. Bueno, tengo que confesar que soy una persona que tuvo que trabajar muchísimo, muchísimo. Gracias por ese aporte, porque la verdad que lo tenía completamente bloqueado. Pero yo soy una persona que tuvo que trabajar mucho, muy duro, muy fuerte, y lo sigo haciendo hoy para mejorar mis habilidades blandas. Las habilidades blandas son básicamente, bueno, ahí leo espiritualidad, es una habilidad blanda. Eh, Hablar esto, poder exponerme a una cámara, emprolijarme un poquito y hablar enfrente de, en este momento son 170 personas en la sala, para mí es algo que yo hace 10 años no hubiese podido hacer. No hubiese podido. O sea, sencillamente me hubiese bloqueado por completo. Otra habilidad blanda sería la comunicación. Es algo que sigo esforzándome mucho por mejorar. Creo que lo he mejorado, pero es algo que sigo esforzándome por mejorar porque yo tengo una forma de ser como muy, muy tosca, muy cuadrada, muy dura, y soy como de, o era por ahí, de ir muy al choque, por ejemplo, con las palabras que usaba, con las formas que usaba. Sigo siendo un poco así, porque no lo cambié al 100%, pero es algo en lo que me sigo esforzando muchísimo, y de lo que más he estudiado en el último tiempo, lo confieso, porque es algo que me costaba mucho. Bueno, voy a ir revisando el chat, y vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas, si les parece, chicos. Los voy a ir leyendo acá. Voy a agrandar el chat. Tener mejores relaciones o generar relaciones intencionales, totalmente. Eso es una de las habilidades blandas, por ejemplo, que yo también he tenido que poner muy en práctica, porque de hecho yo comienzo a hacer actividad física haciendo artes marciales por charlando con mi tía, me dice un día, ¿por qué no le conseguís un deporte, un club, algo que yo te lo pago? Yo era una persona, en ese momento tenía 13 años, 14, sí, 14 años, y vivía encerrado leyendo. O sea, me pasaba los veranos encerrado leyendo. No es muy normal eso para un pibe de 14 años, y comencé a hacer actividad física por eso, porque una persona muy solitaria. Entonces fue una de las cosas que tuve que mejorar, el tema de generar relaciones. Calculen que, bueno, yo acá estoy en la casa de Nico. Yo le llevaba a él al jardín con 12 años y me quedaba en la biblioteca leyendo, con 12 años. Así que imagínense que era bastante encerrado, digamos.
¿Qué piensas del lenguaje que debemos usar para comunicarnos con otros? ¿Qué características crees que debe tener? Ana pregunta eso. Bueno, no sé por ahí si es muy de hábitos, pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos encarar desde el lado de los hábitos. Yo te cuento lo que he hecho. Una de las cosas que he pensado primero para luego poder aplicar era qué palabras yo solía usar más frecuentemente que fueran al choque con la otra persona. Porque yo, por ejemplo, de hecho, en el gimnasio, veía que tanto como con mis profes como con algunos entrenados, es decir, algunos clientes, algunos atletas, muchas veces no llegaba a congeniar. Y yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué terminamos yendo al choque o no me entienden lo que quiero decir si yo se los estoy diciendo con la mejor intención del mundo? Y claro, con las personas que podía charlarlo, me decían, vas muy al choque. Yo digo, pero ¿cómo voy al choque si yo te estoy queriendo enseñar? Yo esto que te estoy diciendo te lo estoy queriendo transmitir para que vos lo apliques. Sí, pero es la forma en la que lo decís. Entonces, esto que vos me preguntás que con el tema de las palabras que podemos usar, yo generalmente trato de prestar un poco de atención a las palabras que más repite la otra persona, ¿sí? Y esto es muy aplicable desde la neurociencia con las neuronas espejo. ¿Cuáles son las palabras que la otra persona más repite? Entonces, trato de prestar atención a eso para tomarlas y al momento de hablar con esa persona poder usar esas palabras para poder intercambiar mejor. ¿Por qué? Porque sencillamente eso le abre la puerta, hace que la persona baje la defensiva, digamos, y esté más receptivo. ¿Por qué? Por esto que dijimos, las neuronas espejo. La persona empieza a verse reflejada en vos, ¿sí? Y de esa manera te presta un poco más de atención. Es algo que obviamente suena medio complejo, pero es cuestión de ponerlo en práctica, ¿sí? Eh, bueno, a ver, alguna otra preguntita. ¿Cómo cambiar creencias y cómo vencer tus miedos? Yo te digo, el hábito que cultivé para cambiar creencias son las afirmaciones. Hay un libro que habla mucho de eso, yo la verdad que no lo leí, te soy sincero todavía, lo tengo ahí en carpeta, que se llama Ontología del lenguaje y habla de eso. Yo básicamente lo que me hice fue una lista de las cosas que quería mejorar y lo leía todas las mañanas. Me lo ponía, de hecho, arriba de la computadora la noche anterior. Entonces, cuando me despertaba, al momento de ir a agarrar la computadora, tenía el cuaderno de arriba, leía las 10 frases que tengo anotadas, ¿sí? Todas las mañanas. Y eso me fue de a poco, cambiar algunos pensamientos que solía tener, ¿sí? Y bueno, y algo que también muy poderoso, que lo aplico hace muchos años, es la meditación. Quiero ser un mejor conferencista, ¿qué hábitos puedo cambiar o sumar a mi vida? Empecé a hablar adelante del espejo. Acá empiezan los consejos del David psicópata. Empezá a hablar adelante del espejo. Si puedes tener un espejo de cuerpo completo, mejor. Parate enfrente del espejo y habla enfrente del espejo. Grabate con el celular. Aparte, no voy a decir tu nombre, pero sé que te da la cara para hacerlo, y sé que te da la cara para hacerlo enfrente de mucha gente. Eh, Hacelo. Otra forma, poné a 2 o 3 o 4 amigos o familiares con los que tengas confianza, con los que te sientas en confianza de saber que por más que te dé vergüenza lo vas a poder hacer, y usalos como público. Yo tuve que empezar a hacer eso antes de empezar a dar los cursos. Yo simplemente trabajaba en el gimnasio con los clientes, con los que iban a entrenar, y nunca había dado cursos para mucha gente. Y claro, cuando me veo en la posibilidad y por mí mismo en la obligación de dar cursos, eh, me agarró un pánico tremendo, porque claro, yo ahora no solamente tenía que darte los ejercicios y corregirte, yo ahora tenía que estar constantemente hablando y explicando un concepto y no trabarme. Y no es que no lo supiera el concepto, que no lo tuviera. El tema es que tenía que pararme enfrente de la gente. Y entonces eso me agarró pánico y dije, bueno, esto lo tengo que mejorar de alguna manera, porque no me puedo dar el lujo de hacer un papelón.
Entonces empecé a hablar enfrente del espejo y junté un par de personas de confianza y les empecé a decir. De hecho, eso es algo, es una técnica que yo al día de hoy, cuando tengo que hacer una reunión muy importante para hablar enfrente de gente, lo sigo aplicando. Les digo, chicos, vengan tal día, tal horario acá, y pongo todo y emulo exactamente igual. Hoy ya no lo uso de prueba. O sea, claro que lo uso de prueba, pero digo que al momento de hacer esa situación emulada, la hago como que la estoy haciendo de verdad. No me permito equivocarme, no me permito frenar para ver qué es lo que estoy haciendo mal, no, no, lo hago como si lo estuviera haciendo realmente. Obviamente que para iniciar, ¿qué es lo que te recomiendo? Permitite equivocarte, permitite que te den una devolución durante la charla, ¿sí? Y a medida que vas adquiriendo práctica, lo vas aplicando de esa manera. Uy, ¿cómo puedo hacer para estudiar más seguido? Me cuesta mucho a veces. Chicos, eh, podemos hacer 10 encuentros más de una hora mínimo hablando solamente de eso. Voy a tratar de ser lo más corto posible, ¿sí? O sea, acá me acabas de tocar la fibra emocional con eso. O sea, al ser profesor me estás preguntando justamente de una de las cosas en las que creería yo que más interesados están todos los profesores indistintamente de la disciplina que estudian. Método Pareto, por ejemplo, ¿sí? El de 20-10. El método Pareto es básicamente enfocarse 20 minutos plenamente en lo que estás haciendo por 10 de descanso. Empecé aplicándolo una vez. Cuando digo 20 minutos de foco, es foco total. Sin teléfono, sin radio, sin tele, sin nada. A lo sumo puedes tener una música ya a lo lejos, suave, baja, porque a vos te ayuda la música, ¿sí? Pero absolutamente enfocado en la tarea. Repito, absolutamente enfocado en la tarea. No tengas ningún distractor cerca. Y cuando digo ningún distractor es, no vale pararse a ir a hacer el mate. El mate lo tenés que tener antes de arrancar. Digo mate porque, bueno, aprovecho. No importa si no son de Argentina, el café o el agua o lo que sea que tomes en el momento, lo tenés que tener antes de arrancar. Y los 20 minutos que vas a usar para, en este caso, estudiar, son 20 minutos en los que solamente vas a estudiar. Se puede caer el mundo abajo. Cuando terminen esos 20 minutos, te ocupas de ir a atender el mundo. Pero en esos 20 minutos lo único que vas a hacer es o leer, o prestar atención al video para tomar apuntes, o lo que sea que estés haciendo. Y los otros 10 minutos de descanso. A medida que te puedas ir enfocando de esa manera, haces 2 bloques ahora, ¿sí? Y te estoy tirando solamente un tip chiquito, cortito, y que es uno de los más conocidos, y que da resultados rápidamente, porque si te tengo que empezar a hablar de ese tema, podemos estar realmente hablando mucho tiempo solamente de eso. Y espero que, bueno, que les interese eso y que se conecten en mis podcasts. De hecho, mañana voy a sacar el segundo capítulo. Y bueno, a medida que vayan avanzando, seguramente vamos a hablar, y ese es uno de los temas de los que más voy a hablar, el tema de aprendizaje. De hecho, es una de las cosas que ahora te voy a mostrar después. Compartís el pensamiento de que cuanto más tiempo libre, peor lo administramos, y cuanto más ocupaciones tenemos, podemos ordenarnos mejor. No, no. Eso es justamente, es el pensamiento errado. Estar mucho tiempo ocupado no significa ser productivo. Y es uno de los pensamientos que normalmente más asociados están a la productividad. Cuanto más tiempo ocupado estás, más productivo vas a ser. No, ¿por qué Finlandia tiene un sistema educativo en el que los pibes van 4 horas al colegio y no hacen más nada y no les dan tarea? Está bien, tienen otro contexto sociocultural, tienen otro contexto socioeconómico, es otra cosa, ¿sí? Pero evidentemente funciona. Entonces, evidentemente nuestro contexto no nos favorece para poder hacerlo, pero evidentemente eso funciona. De hecho, hay un análisis hecho, no recuerdo ahora por qué, no me pidan los nombres, no me pidan la universidad porque no me lo acuerdo, pero hay un análisis hecho de que si todo el mundo, si todas las personas trabajaran de lo que aman, de lo que realmente saben hacer y de lo que les gusta hacer, la cantidad de horas que se tuviesen que trabajar, creo que eran 2 o 3 días, 4 horas, una cosa así.
¿Por qué? Porque uno suele ser bueno en aquello que le gusta, y cuando uno es bueno en aquello que le gusta, lo hace con ganas, lo hace con esfuerzo, lo hace con foco, lo hace con energía, y eso genera productividad. De hecho, relacionándolo con el aprendizaje, hay dos formas, ¿sí?, que tiene el cerebro de pensar. Una es el método, no quiero equivocarme, pero si no me equivoco es el método enfocado, y el otro es el difuso. Entonces, alternar entre estos dos estados de pensamiento favorece más al aprendizaje y favorece más a la creatividad, ¿sí? No me quiero seguir extendiendo mucho porque es para hablar largo y tendido eso, pero creo que quedó claro. Cómo organizar mi tiempo si llevo a la universidad en el mismo tiempo que se desarrollan las clases de Mind. Bueno, Leslie, tenés la ventaja de que las clases de Mind quedan grabadas. Para los que por ahí vienen de algún lugar que no sea del ámbito del trading, bueno, estamos hablando de las clases de trading. Tenés la ventaja de que quedan grabadas, entonces con que te mires una clase en algún momento que a vos te quede bien, eso va de 10. ¿Cómo saber distinguir si estoy ocupado o soy productivo en el negocio? John Posada, muy buena pregunta. Acá en pantalla tenemos sistemas: analizar, diseñar, construir y controlar estructuras. Uno de los emprendimientos que yo tengo en carpeta, que estoy queriendo desarrollar para ver si lo empiezo este año, quizás el año que viene, es asesoría sobre eso. Eh, Justamente de eso se encargan los ingenieros en sistema. No, no es que son programadores, obviamente saben de programación, pero no se encargan solamente de programar. Justamente lo que vos tenés que hacer es definir algunas variables con las que vayas a medir tu, en este caso, negocio. En realidad es medir tu sistema, en este caso tu sistema va a ser tu negocio, y en base a esas variables, controlar dónde deberían estar esas variables versus dónde están, y hacer la retroalimentación del sistema. Entonces, de esa manera vas achicando lo que se llama la entropía del sistema, es decir, la distancia que hay entre donde deberías estar y donde estás. ¿Cómo te organizás? Bueno, eso ahora después les contesto porque es parte de la siguiente filmina. ¿Qué diferencia hay entre tendencia y estructura? Se equivocó de Zoom este muchacho. La tendencia es el movimiento del mercado y la estructura es la forma en la que se mueve. O sea, vos podés tener un movimiento tendencial sin estructura. En este caso yo diría cómo dejar vuelta aquí. A ver. Y acá, bueno, hacemos la última. Alan Montserrat pregunta, me da mucha vergüenza hablar frente a la gente que no conozco. Bueno, es como charlé hace unos minutos, ¿sí? El tema de sacarse la vergüenza al momento de hablar. Nada, empezá hablando enfrente del espejo. Habla solo. Grabate con un celular. El primer video, si van a mi Instagram, ahora después les voy a compartir mi Instagram para los que no me siguen. El primer video que yo subo a Instagram lo grabé 23 veces. Era un video de 2 o 3 minutos. La vergüenza que me daba. Bien, bueno, pasamos a la siguiente filmina. Y acá contesto a alguno de los que me preguntaban. Recomendaciones de la casa, ¿sí? Lo que yo recomiendo en base a mi experiencia, en base a mi filosofía de vida, en base a cómo yo pienso las cosas. No quiere decir que esto sea ni mejor ni peor que ningún otro sistema, que nada, ¿sí? Es mi forma de ver las cosas y les voy a decir el por qué lo veo así. Yo recomiendo enfocarse principalmente en salud, aprendizaje, comunicación y en aprender a construir sistemas. No tenés que saber mucho de sistemas, tenés que saber lo básico, la estructura básica, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Primero, salud. ¿Cuántos autos te puedes comprar en la vida? Mientras que la economía te dé todos los que vos quieras, ¿sí? ¿Cuántos cuerpos puedes tener en la vida? Vas a tener un solo cuerpo. El cuerpo que habitás,
es uno solo, desde que naces hasta que morís, por lo menos con la tecnología que hoy tenemos. Quizás el día de mañana nos puedan transferir la conciencia a otro cuerpo más nuevo, clonado de nuestro propio cuerpo. Hoy tenés un solo cuerpo, ¿sí? Hoy naces con uno y te morís con el mismo. Entonces, el uso y el abuso que vos hagas de ese cuerpo va a dictar la calidad de vida que vos vayas a tener. Entonces, vos podés subirte arriba a un auto, pisarlo a fondo, chocarlo, hacerlo pedazos, te compras uno nuevo. El cuerpo no. Lamentablemente, todos los achaques que le vayas generando van a ser achaques que vas a ir acarreando. Entonces, la salud me parece que es fundamental. Principalmente porque cuidar de tu salud va a ser lo que te va a dar la energía necesaria para afrontar tu día a día. Y en definitiva, es con lo que vos vas a contar, ¿sí? Obviamente que dentro de la salud hay muchos puntos, está la actividad física, la alimentación, el descanso, ¿sí? Todo lo que yo uso para nutrir el cuerpo, que es básicamente todo aquello que yo le meto al cuerpo. Y no estoy hablando solamente de comida, estoy hablando de ideas, de lo que escucho, de lo que veo, ¿sí? De todo aquello que yo le meto al cuerpo, para que mi cuerpo crezca y mejore, porque la salud no es solamente tener músculo, ¿sí? La salud es saber usar mi cerebro, saber a qué le tengo que prestar atención en mi cerebro y a qué no le tengo que prestar atención a mi cerebro, saber qué es lo que tengo que escuchar, cómo tengo que escucharlo, qué tengo que comer, cómo tengo que comerlo, cuánto tengo que dormir, cómo tengo que dormir. Es bastante amplio. Entonces, como es bastante amplio y la cultura nos condiciona para hacer normalmente cosas opuestas, si viviéramos en una cultura que cuida la salud, no estaríamos viviendo la gran pandemia de sedentarismo que vivimos. La diabetes es una de las causas, de las principales causas de muerte. La diabetes mata más gente que las guerras, ¿sí? Y no estoy exagerando, es así. Son estadísticas reales, las ves en cualquier lado. Entonces, evidentemente la cultura que tenemos no nos enseña a cuidar de nuestra salud. Por eso te invito a que a partir de mañana, cuando te despiertes, pienses en qué pequeño acto, ni siquiera te hablo de un hábito, qué pequeño acto puedo hacer hoy para empezar a cuidar mi salud. ¿Por qué? Porque vas a tener que aprender desde cero seguramente a cuidar tu salud, ¿sí? Entonces, empezá a cuidar tu salud porque va a ser lo que te dé la base necesaria para hacer todo lo demás que vos quieras hacer. Ahí estoy leyendo, yo voy 5 días al gym. Eh, la respiración sí, es parte de la salud. De hecho, respiración, hidratación, cosas que son muy básicas, que parecen tontas y en realidad las hacemos muy mal. Primero hablando de los videos, después repasar, bueno, están hablando de estudio ahí. Bien. Bueno, aprendizaje. ¿Por qué aprendizaje? Porque básicamente me va a servir para toda la vida, ¿sí? Si yo tengo una mente abierta a nuevo conocimiento, a nuevas experiencias, me va a permitir tomar mejores decisiones, y eso es tema de mi tercer episodio de podcast. Y a su vez es retroalimentativo con el primer punto. Si yo, por ejemplo, aprendo a cuidar mi salud, estoy cuidando mi salud, tengo un mejor cuerpo, pienso mejor, y eso me ayuda a estudiar mejor. Y aprender en un mundo como en el que vivimos es necesario día a día, que digamos, el mundo y la sociedad cambian constantemente, entonces aprender es una de las herramientas que tenemos que desarrollar. Aprender a aprender es una de las herramientas que considero más importantes, ¿sí? Hoy hablábamos del tema de la comunicación y por eso lo pongo acá, porque es uno de los puntos que yo considero más importantes. Porque si no sé comunicarme, si no sé llegar al otro, si no sé escuchar al otro, eso va a ir en detrimento de mis habilidades, de mis relaciones y por lo tanto de mi salud psicológica. Y si va en detrimento de mi salud psicológica, seguramente también va a ir en detrimento de mi salud física. Y por lo tanto va a afectar mi salud. O sea que afectaría el punto número 1, que es el se supone que estoy cuidando. Entonces, cuidar mi comunicación va a cuidar mis relaciones, lo cual va a cuidar mi cabeza, lo cual va a cuidar mi cuerpo. Y por último, generar sistemas, como habíamos hablado hoy, porque si yo genero un sistema,
me voy a hacer más fácil aprender, por ende me va a hacer más fácil comunicarme, por ende me va a hacer más fácil cuidar mi salud porque aprendo y me comunico y todo lo anterior que dije. Es decir, se retroalimenta. Y esto es lo que a mí me parece que en conjunto ayudan a generar hábitos, ¿sí? Si yo tengo la capacidad de aprender constantemente, estoy aprendiendo hábitos constantemente, ¿sí? Después estará en qué hábitos yo me enfoco. ¿Estamos? Estoy trabajando en un hábito importante en mi vida, conversar, ahí no llego a leer. Conversar con personas que puedo aprender de ellos. Me alejé de las personas negativas y con mala vibra. Bueno, eh, sí, o sea, estoy de acuerdo, es algo que en algún momento yo también he aplicado, pero también pensá que yo creo que no existen personas con negativas o con mala vibra en sí mismas. Nadie es consciente de que es negativo y por ende de que le hace un mal al otro, si es que se lo hace. Todos cargamos y lidiamos con nuestra cabeza, con nuestra historia personal y con nuestros condicionamientos sociales, idiomáticos, económicos, sexuales, psicológicos, físicos, ¿sí? Todos cargamos una mochila con un montón de cosas. Lo que tenemos que empezar a hacer es, primero, hurgar en nuestra mochila, ver qué nos podemos sacar de encima para viajar un poquito más livianos y ver en qué y cómo puedo ayudar al otro para para que el otro sea un poco más positivo consigo mismo, en definitiva, en su vida. Yo soy una persona que me considero que hace algunos años era muy negativa. Hoy no soy una persona que diga, me ves caminando por la calle y parece que voy por un valle lleno de flores, cantando y bailando, pero sí que aprendí a lidiar mucho con mi cabeza, ¿sí? Sí es algo, es un primer avance que sepas diferenciar la gente que te hace bien de la que te hace mal, pero también tener en cuenta eso, ¿sí? Bien, chicos, creo que yo disfruté mucho, espero que ustedes también hayan disfrutado de esto, ¿sí? Humildad, confianza y coraje, los valores que trato de pregonar. Muchas gracias. Te invito a seguirme en Instagram, ¿sí? Si estás de acuerdo en este momento, toma tu celu, sacale una fotito a la pantalla y etiquetame. Me vas a ayudar a compartirle esta información a más personas y me va a animar a mí también a poder dedicarle más tiempo a compartir información que en definitiva es totalmente gratis. Y te invito también que si me seguís, fíjate que en mi Instagram podés ingresar en mi Linktree y seguirme en mis otras redes para poder enterarte cuando posteo contenido de valor, tanto en mi Instagram como principalmente en YouTube y en Spotify, donde voy a estar compartiendo mi podcast. De hecho, ahí vas a poder encontrar el primer episodio. Recién arranqué la semana pasada. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de compartir y bueno, me animé, di el primer pasito, así que bueno, hoy estamos charlando nuevamente de hábitos. El primer episodio justamente habla de hábitos. En el segundo también voy a hablar de hábitos, pero principalmente de cómo construirlos, ¿sí? Y un poquito más. Así que bueno, gente, un placer haber compartido este momento con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Así que aquellos que quieran seguirme, quedan invitados, si quieren compartirlo en sus historias, repito, me ayudan mucho para poder compartir. Un abrazo, que tengan buenas noches y nos veremos en la próxima.